Les reitero la bienvenida a Mesa de Periodistas de este miércoles 31 de julio. Gracias por acompañarnos hoy. Axel Rivera les saluda. Me acompañan Alfonso Grimaldo y Nicanor Alvarado. También está con nosotros el economista Raúl Moreira. Vamos a seguir hablando, vamos a dedicar unos minutos más a hablar del anuncio que diera ayer el Gobierno Nacional de la contención del gasto. Sé, Alfonso, que tienes otras preguntas. Sí, dos preguntas breves. Me gustaría también recibir la impresión del profesor Moreira sobre la posibilidad de reducir personal. Me gustaría saber si piensa que eso es viable. Y también me gustaría preguntarle, bueno, usted es un economista. Ser economista es una profesión. Si hay profesión, hay estándares de buenas prácticas. Y me gustaría preguntarle si usted piensa que si Héctor Alexander cumplió con esas buenas prácticas como ministro y si quizás no sería necesario incluso investigarlo penalmente, sencillamente para que alguien se responsabilice por la situación en la que nos han entregado el erario. Me recuerda la primera pregunta, disculpa. Empleo. ¿Qué opina sobre la cantidad de funcionarios y la planilla? Y que si es posible realmente bajar esa planilla, que es inmensa, ¿no? Bien, al inicio del gobierno, muchas personas decían que había que hacer un plan de austeridad hacia rajatabla. Incluso un plan de gobierno de un candidato decía que se iba a recortar en 4.000 millones la planilla y Wow. demás. Sí, qué locura. Sí, un candidato mencionó eso, ¿no? Pero, sin embargo, el ministro Chapman, en una entrevista en TVN, dijo que no se puede hacer eso así a rajatabla porque, y eso lo hemos señalado en diferentes ocasiones, si tú empiezas a eliminar gente a tutiplén así, estás eliminando gente que está pagando, está aportando al arca del Estado a través de sus impuestos, está aportando al seguro social y está consumiendo dentro de la economía. Y entonces él señalaba en ese momento que si no se hacía un racionamiento inteligente, el remedio podía ser peor que la enfermedad. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero parecía que el ministro de Vivienda está en un gabinete diferente al que está el ministro de Economía y Finanzas, cuando tú ves que recorta el 67% de la planilla. Yo me gustaría ver el sustento de cada uno de esas personas, porque si tú tienes una institución del 67% no hacía nada, wow. Porque, como bien señalas, Alfonso, el ministro anterior del MIBI no está ante el Ministerio Público rindiendo cuentas de toda esa cantidad de gente que él tenía ahí sin funciones y que le estaba pagando con fondo del Estado. Entonces, no, yo le soy sincero y le soy honesto, es cuento, eso que 2.067 personas no estaban haciendo nada. Tú puedes agarrar y, dentro de la normalidad que hay de cambio de gobierno, prescindir de una gente e incluir otra de tu partido político, pero una medida de esa naturaleza realmente es inhumana, en primer lugar, y en segundo lugar, le va a pasar una factura a la economía. Si se sigue reproduciendo como se está haciendo en municipios, tanto en Panamá, Colón, San Miguelito y demás, de esa misma manera. Entonces, cuando se toman esas medidas, el funcionario debe ser responsable no solo de eso que hizo, sino también lo que mencionó Alfonso. Si yo dirijo la finanza del Estado, yo lo tengo que hacer de una manera honesta. Si hay alguna situación en la cual hayan áreas grises que pudieran hacer pensar que no se manejó con la debida diligencia, responsabilidad y transparencia los recursos del Estado, que nos ha llevado a una situación muy complicada como estamos ahora, entonces alguien debe pedir cuentas y alguien debe rendir cuentas, porque los recursos públicos son recursos de todos. Y eso sí debiera ser así en general, con todos los recursos del Estado, pero más aún con los que hacen que las otras instituciones tengan dinero o sencillamente le quiten dinero a otras instituciones para transferirlo a otras áreas. Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo importante ahora es conocer el detalle de dónde se va a hacer esa contención del gasto,
creo que responda a las expectativas y que se mantenga ese discurso coherente que definitivamente se va a poner un alto al despilfarro de dinero y quisiéramos entender dónde se va a poner esa contención del gasto. Les recuerdo también que ya creo que concluyó el proceso de las pistas fiscales. Sí. Creo que ya se está diseñando y esto nos envía algunos mensajes de hacia dónde va el presupuesto para el 2025. ¿Tú vas a decir algo? Sí, no, que el ministro Chapman dijo justamente que ese presupuesto va a, digamos, confirmar la dirección que ha tomado este gobierno con respecto al manejo de las finanzas públicas. No, y ver cómo se optimiza, cómo se hace más eficiente el cobro de los impuestos, ¿no? Creo que por ahí debe ir antes de que alguien pueda abanicar la creación, que yo no creo que por ahí vaya, sinceramente, el abanicar la creación de nuevos impuestos, No, de aumentar sería modificar tasas. los ya existentes. Yo creo que lo que hay que hacer es simplemente cobrar adecuadamente y esperemos que esos mensajes vengan pronto. Pero si me permites, nada más interrumpir un último momento. O sea, cuando tú tienes un sistema perjudicial, no lo puedes alimentar con más energía. Primero hay que corregir Sí, las correcto. deficiencias del Estado antes de empezar a darle más plata, porque si no, solo vamos a robustecer los malos procesos que ya existen. Primero tiene que haber una corrección estatal. Bueno, pero si alguien tiene que pagar los impuestos y no los está pagando, la excusa de no para No, no si pagarlos él está hablando no de es- modificación. Él está hablando de modificación. en Sí, cambio. correcto. Yo espero que primero se hagan, o sea, es cierto que primero se adecúen, se borren todas esas distorsiones y se hagan los cambios que tengan que hacerse. Bien, vamos a ver. Ojalá definitivamente se haga un mejor uso de los recursos que tiene el país. Se necesitan infraestructura, salud, escuelas, vías, se necesitan los dineros. Bien, ponemos un alto al tema económico local por ahora. Vamos a hablar de la situación en Venezuela. La situación en Venezuela.